Buenas tardes, hermanos. ¿Están listos para la lluvia? Viene la lluvia, ¿no? ¿Quiere agua o no quiere agua? ¿Quieren agua? Algunos dicen, quiero agua, pero no tanta agua, ¿cierto? Hoy día mi hermano de allá, mi hermano desde Concepción, ahí nos mandó un video. Qué manera de llover allá. Creo que van 240 milímetros. O sea, 240 milímetros, es increíble. Así que esperando la lluvia, mañana se espera la lluvia. Bueno, antes que nada, tenemos visita, por ahí vi unas personas que no ubiqué, así que me imagino que son visitas, ¿cierto? Ustedes dos los saludé afuera y por ahí veo unas señoritas que, ¿primera vez con nosotros? ¿Sí? Bueno, gracias por estar con nosotros. Les vamos a hacer un pequeño regalito a ustedes por estar con nosotros en este día, porque tenemos un desafío como iglesia. Cada persona que llega a la iglesia de visita reciba, para mí, el mejor regalo que pueden recibir. ¿Ya? Así que ahí se los van a hacer entrega. Bueno, la semana pasada cuando estábamos hablando y terminamos con el libro de Cantares, ya el libro de Cantares, y realmente crecí mucho, a pesar de que uno, imagínense, lleva estudiando la Escritura tanto tiempo, hablando del Señor, sabiendo de Dios, y uno ha leído los libros, pero cuando uno se pone a estudiar un libro, uno crece muchísimo, uno aprende. Y yo sé que para ustedes, algunos me decía una hermana, la hermana Marta, que fue la que me animó a hacer este estudio, la hermana me dice, oh, pastor, he aprendido muchísimo. Y si ella supiera lo que yo aprendo, porque lo que uno hace tiene que estudiar, tiene que investigar para poder después traer la enseñanza. Entonces uno sigue aprendiendo mucho más. Y para este tiempo que vamos a tener el día miércoles, les pregunté a algunos de ustedes, y les pregunté qué quieren que estudiemos. Habían varios libros ahí en mente y escogí un libro que es precioso, pero también es un libro es un libro bien raro dentro de la Escritura. ¿Por qué es un libro raro? Porque es un libro transicional en la Escritura. Y tiene que ver con el libro de Hechos. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos, un libro precioso, pero también es medio controversial este libro. ¿Por qué controversial el libro? Porque está sucediendo justo de un paso de la iglesia judía, a la iglesia que hoy día tenemos, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios. Entonces, ese paso que hay en medio, había una transición. Cuando se escribe el libro de Hechos, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces, vamos a estar mirando muchas de las cosas, de las enseñanzas que encontramos ahí, y vamos a encontrar que este libro, el libro de Hechos, fue escrito por Lucas, ¿ya? Pero es interesante porque este libro fue escrito, hay varias posiciones. Muchos dicen que Lucas escribió justamente dos libros para una persona, que es Teófilo, y le escribe justamente a este personaje como un tratado, como le está enviando información de lo que había hecho el Señor Jesucristo. Pero la gran mayoría de los teólogos, estudiosos, los eruditos piensan que no, que Teófilo contrató a Lucas, porque Lucas era doctor. Pero aparte de ser doctor, él tenía una segunda profesión. Era historiador, ¿ya? Y ustedes saben que, y me imagino que Dios, obviamente moviendo todas las cosas, los hilos, quiso que el libro de Hechos estuviera escrito por un historiador. ¿Por qué, si es un libro complejo, es un libro transicional, necesitamos que una persona escriba, pero con una visión, justamente como lo dice el nombre del libro, con hechos, ¿ya? Con hechos. Porque si podría haberlo escrito cualquier otro apóstol, podría haber sido quizás a lo mejor un libro mucho más espiritual, más doctrinal, más hablando de Jesucristo, de lo que sucedió, pero más hechos encontramos justamente a través de Lucas. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia o su Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo 1. Aquí dice en el versículo del 1
Vamos a leer del 1 al 3 y después vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Dice así el libro de Hechos, capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta en el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Así que si usted se da cuenta, dice en el primer tratado, muchos piensan que ese primer tratado, ¿qué es? Lucas, el libro de Lucas. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que ahí está hablando de lo que sucedió en los últimos 40 días, aparte hablando de los últimos 40 días, porque el Señor Jesucristo murió. Todos hemos escuchado que Jesucristo murió, ¿sí o no? Y uno ya tantos años en el pastorado, antes de orar, déjeme contarle algo, que cada vez que yo converso con alguien, he tenido la oportunidad de conversar con gente, con académicos, he tenido la oportunidad de compartir con gente de mucha ciencia, y primero que nada, déjeme decir que la gente común y corriente, no de mucho estudio, tiende a decir que ¿cómo vamos a creer eso si eso lo escribieron hombres? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha escuchado? Pero no, ¿quién dice que Jesucristo vivió y resucitó? ¿Ha escuchado eso también? Pero usted sabe que, por ejemplo, en los últimos 20 años, casi todos los premios Nobel de Ciencia son cristianos. Entonces habría que ser tonto si alguien de ciencia, los expertos de ciencia, fueran ateos, y no son ateos. Y segunda cosa, ¿cuántos de aquí estuvieron en el combate naval de Iquique? Hermano, usted no alcanzó. Estaba trabajando, no estuvo ese día. ¿Estuvo en el combate naval de Iquique? Para la gente del extranjero, ¿saben lo que es el combate naval de Iquique? ¿No? Es una batalla que hubo en el mar, donde un acorazado llamado Huáscar, de fierro completo, entró en combate con la Esmeralda, un barco de madera de Chile, de su flota, en el 1879. Y vemos justamente que esa guerra, a la final, Arturo Prat, que era el comandante de aquella nave, que era abogado también, se hizo famoso porque él dijo: al abordaje, muchachos, nunca dejaré de arriar mi bandera, y todo lo demás que ustedes saben, ¿cierto? O sea, un hombre con un barco de madera enfrentó un acorazado. Obviamente lo hundieron, pero producto de eso llegaron la otra flota de Chile y terminó tomando preso al Huáscar, y hoy día se encuentra en Talcahuano. El Huáscar. Lo han querido pedir de Perú varias veces, pero le han dicho que no, porque es un trofeo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirle, ¿por qué te menciono al Huáscar antes de orar? Tú no estuviste ahí. Pero ¿y por qué crees que hubo esa batalla? Por la historia. ¿Y la historia quién la escribió? Hombres. Pero para escribir la historia, ¿qué tenía que tener ese historiador? Hechos, evidencias, testigos. Son cosas que se necesita. ¿Sabe usted que hay más de 10.000? Mire lo que le estoy diciendo. Más de 10.000 pruebas de la resurrección de Jesucristo que la información del combate naval de Iquique. Hay más información en el mundo de la resurrección de Cristo que lo que sabemos de ese combate que hubo en el norte de Chile. ¿Y alguien cuestiona el combate naval de Iquique? ¿Y mucha gente cuestiona que Jesucristo existió? Es interesante. ¿Y quién escribió el libro de Hechos? Y para poder escribir, ¿qué tuvo que hacer ese historiador? Vamos a estar aprendiendo de este hermoso libro durante los miércoles, así que no se pierda los miércoles estar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta hora.
y Señor, por permitirnos venir aquí a tu casa a poder crecer, aprender, mirar justamente tu palabra de otra manera, y sabiendo de que cuando la palabra de Dios se estudia, se enseña, realmente somos engrandecidos, Dios, en conocimiento, en sabiduría. Así que Dios, ayúdanos y pedimos justamente que venga la sabiduría de parte de ti hacia nuestra mente para poder entender todo lo que tú escribiste aquí, mi Señor, y que realmente sea para edificación de nuestras vidas, para dar testimonio y para cumplir en especial lo que parte diciendo el libro de Hechos, que seremos testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendice nuestras vidas, mi Señor, y gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos justamente este libro de Hechos, donde el Señor Jesucristo nos dice ahí en el versículo, que en el versículo 3 en adelante, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Así que hubieron muchas pruebas, muchos testigos, dice, está diciendo un historiador que es Lucas, dice, hubieron muchas pruebas, donde más o menos se calcula que en los 40 días que estuvo Cristo después de su muerte, más de 500 personas lograron ver al Señor Jesucristo. Entonces, no es algo que el Señor Jesucristo, es una historia que quedó y que por yo he escuchado historias por ahí, no, que se lo robaron, el otro día escuchaba un tipo que decía, no, que no estaba muerto en la cruz y después se fue y vivió en Cachemira, en la India. Escuchamos tantas cosas, pero adivine usted, ¿cuánta evidencia tenemos que vivió y murió en Cachemira? Nada. Pero ¿cuánta evidencia tenemos de que resucitó y se fue al cielo? Más de 500 personas dieron relato de aquello. Así que cuando vemos aquí en el versículo 3, dice, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante, ¿qué dice? No fue una visión. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo el Señor entraba, salía, aparecía, desaparecía? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40 días. Y dice en el versículo 4, porque Él se presentó justamente con evidencias en el versículo 4, y estando juntos, les mandó, hablándole a los 12 apóstoles, a los 11, hasta ese momento, porque había uno que no estaba, que era Judas, ¿se acuerda? Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ya nomás les voy a hablar acerca de eso. Así que cuando nosotros vemos hoy día al Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, hay que entender algo, que hace 2000 años atrás, la gente en la tierra estaba viendo a un Cristo encarnado. ¿Ok? Tiene que entender eso. ¿Por qué? Es el mismo, que no se me malinterprete la palabra, ¿es el mismo Cristo para nosotros ahora? Encarnado o no. Entonces ya partimos que no es el mismo Cristo. En esencia, por eso dije, ojo con lo que voy a decir. Porque el mismo apóstol Pablo nos dijo que nosotros no hemos experimentado el Cristo encarnado. Nosotros hemos experimentado el Cristo glorificado. ¿Me entiende, no? Mire por favor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios 5, 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, el apóstol Pablo está hablando, a nadie conocemos según la carne. Y aún así, ¿a quién dice? A Cristo conocimos según la carne. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando Cristo resucitó y terminó yéndose justamente a sentarse a la diestra de Dios Padre, es un Cristo glorificado. Y ese es el Cristo que tenemos hoy en día. Ese es el Cristo que mora entre nosotros, es el Cristo que está con nosotros, pero no es el mismo Cristo encarnado, porque tuvo un propósito en aquel tiempo. Así que, mi hermano, cuando vemos al Señor Jesucristo que caminaba hace 2000 años atrás, lo conocíamos justamente como ese hombre
Obviamente era un hombre, pero era Dios. A eso se le llama teológicamente la unión hipostática, un término doctrinal teológico. ¿Qué quiere decir unión hipostática? Que nadie más la puede tener por si acaso. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Que el Señor Jesucristo estaba en carne y era 100% hombre, en carne, pero era 100% Dios en su esencia. Cuando Cristo es 100% en carne, ¿usted cree que cuando le pusieron los clavos no le dolió? ¿O sí le dolió? Porque era 100% en carne. Cuando le pegaron los latigazos al Señor Jesucristo le dolió, porque era 100% en carne. Pero también Él sabía que Él era eterno, porque era 100% Dios, y Dios es eterno. ¿Y algo iba a matar al Señor Jesucristo? Nada. Por eso el Señor Jesucristo a la final vemos que se levanta. Pero como te decía hace un momento contándote la historia, el problema que hoy día está sucediendo en el mundo es que el mundo hoy día no es creyente por un tema espiritual, por un tema que diga histórico. No son creyentes por un tema simplemente que no quieren creer, no quieren mirar la evidencia. Hay muchas evidencias. Hay muchas evidencias que el mundo nos está demostrando de que nosotros justamente vino Jesucristo, hay mucha evidencia que nosotros fuimos creados por Cristo, hay mucha evidencia y hoy día escuchamos a tanta cosa y tanta situación que está sucediendo en el mundo y desconocen justamente al Señor Jesucristo. Por eso les decía hace un momento que hay más de 10.000 evidencias de la existencia del Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién escribió del Señor Jesucristo? Porque eso es lo bonito. Yo tengo varios libros en mi biblioteca que son historiadores no cristianos. Son historiadores judíos y algunos historiadores romanos y que nos hablaron. Uno de ellos, para mencionar, Flavio Josefo, historiador justamente del primer y segundo siglo. Cuando compré ese libro hace muchos años, lo compré para saber un poco la cultura judía, porque él era un historiador y hablaba de cómo era. Y él dejó escritos, imagínense, dejó libros en el primer siglo. Pero en uno de sus capítulos se detiene y empieza a hablar de ese tal Jesús, que la gente sigue, que no encontraron su cuerpo, y que la gente que lo seguía piensan que eso ascendió al cielo. ¿De dónde una persona que no es creyente en Jesucristo dejó un libro hablando de él? Y así otros más. Por eso hay mucha evidencia. Por eso cuando vemos ahí en el versículo 4, el Señor también era el comienzo de algo nuevo. Y estando juntos, porque Cristo se va a ir, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan, ¿qué Juan? El Bautista, lo estudiamos el otro día, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días apareció el Señor Jesucristo? 40. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? ¿A cuántos días? 50 días. Ahí está hablando justamente de algo que iba a suceder. Y para que usted entienda, y a lo mejor tenemos visita, a veces uno quiere explicar cosas que mucha gente ya sabe, pero las visitas a lo mejor están escuchando algunas cosas por primera vez. Antes de Cristo, cuando Cristo no murió, la gente en el Antiguo Testamento creía en un futuro Mesías. Dios anunció que iba a venir el Mesías, y ese Mesías iba justamente a reconciliar al pueblo con Dios. Vino el Mesías, aunque muchos de ellos, no todos, muchos de ellos dijeron, no, este no es el Mesías. Y no creyeron. Pero otro grupo dijo, sí es el Mesías, como los apóstoles. Ahora, el Señor había dicho, vendrán muchos en mi nombre y serán falsos. Ojo, ¿ha escuchado que hay algunos que por ahí se creen Jesús?
que se cree en Cristo, ojo, hay uno nomás. Por eso el Señor dejó muchas profecías o muchas señales. Por eso dijo que iban a nacer de una mujer virgen, dijo que iban a nacer en Belén, dijo que lo iban a coronar con espina, dijo que le iban a poner un manto de escarlata, dijo que le iban a pegar latigazos, dijo que iba a estar como Jonás, sepultado 3 días, pero al tercer día se iba a levantar. ¿Y qué más le podría decir? O sea, hay muchísimas pautas que dejó para saber que era el Mesías. ¿Y sabes qué? Cuando analizamos al Señor Jesucristo, en Él se cumplieron todas. Por eso creemos que es el Cristo, por eso creemos que es Jesucristo. Y más encima tenía que venir su resurrección. Y a propósito de eso, ¿ha escuchado que hay muchas religiones? Y yo he escuchado decir, ¿todos los caminos llevan a Dios? ¿Sí o no? ¿Todos los caminos llevan a Roma? No. ¿Y todos los caminos llevan a Dios? No. Porque a veces justamente creemos cosas que se dicen, pero en realidad no vemos un sentido detrás de analizar lo que se está diciendo. ¿Sabes qué? Hay mucha gente hoy día que en el Señor Jesucristo lamentablemente no creen en Él. Y está bien, pero ¿saben por qué no creen? Y lo vuelvo a repetir, es porque todavía no han estudiado las evidencias y solamente se basan en el credo. Pero ahora, ¿yo necesito evidencia o necesito fe? El Señor dijo que realmente las personas que iban a buscar a Jesucristo iba a ser por medio de la fe. Y es por eso que déjeme decirle que no necesitamos tantas evidencias, necesitamos fe. Pero para aquellas personas que de repente son incrédulas de falta de fe, ¿sabe qué necesitan? Evidencia. Ahora, ¿yo creo a una fe ciega? No. Mi fe no es ciega, mi fe es con evidencia. Y es por eso que estudio, y es por eso que uno habla en este sentido. Así que, ¿qué le estaba explicando yo? Que en el Antiguo Testamento ellos esperaban a un Mesías. Pero en el hombre, la única esperanza que tenían ellos era justamente de establecer un reino algún día. Con la llegada del Mesías. No les prometió hasta ese momento vida eterna, porque la vida eterna viene en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y esa es la de nosotros. Vino el Señor Jesucristo y vino y llegó en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento había la tercera parte de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Libre. Y se movía, dice, sobre la faz de la tierra y andaba libre. No estaba dentro del ser humano, del creyente. Pero el Señor Jesucristo había hecho una promesa. Y por eso vemos a Juan, justamente dice, Juan los bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados por el Espíritu. O sea, hace 2000 años atrás, el Espíritu Santo vino y habitó en el hombre. Si tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti cuando tú aceptas, cuando tú tomas a Jesucristo, a Dios, como tu Dios. Pero antes no se podía. Por eso el libro de Hechos está relatando aquel día, aquella promesa. Algún día va a llegar el Espíritu Santo y va a habitar entre nosotros, pero en especial en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso dice versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, todavía no llegaba, pero iba a llegar. Para que llegara, ¿qué se necesitaba? Para que llegara el Espíritu Santo, ¿qué se necesitaba? Que no estuviera Cristo. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Cristo aquí a mi lado, ¿qué es Dios? ¿Necesito algo más? No. Pero Cristo dijo, yo me voy. Y ascendió, ¿cierto?
Como les contaba, más de 500 personas los vieron ascenderse, y hay una frase que ustedes han escuchado quizás cuando dice, y se sentó a la diestra de Dios Padre, se sentó, se fue, está en el cielo, en el tercer cielo, dice la Escritura. Entonces tenía que dejar no a otro Dios, al mismo Dios, pero en otra persona. ¿Quién era ese? El Espíritu Santo, porque el Señor le había dicho en Juan a los discípulos, cuando yo me vaya, vendrá otro consolador. O sea, porque ¿quién era el que estaba consolando al pueblo cuando estaba Cristo en la tierra? Cristo. Pero cuando Cristo se fue, ¿quién iba a consolar al hombre, al creyente? El Espíritu Santo. Ese es el suceso que está relatando justamente Lucas. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, ¿los discípulos con quién están hablando? Con Jesucristo. ¿Jesucristo ya había sido muerto? Sí, había aparecido. ¿Con quién están hablando? Con el Cristo resucitado. Y el Señor Jesucristo, justamente ahí los apóstoles, conociendo justamente lo que yo le estaba contando de que se iba a establecer el reino, le hicieron una pregunta. Y esa pregunta justamente le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acuérdense que Israel, Dios hizo una promesa porque a través del pueblo de Israel iba a venir el Mesías. Iba a restaurar al pueblo. Pero el pueblo por muchas situaciones estaba disperso. ¿Ya? Y hasta el día de hoy más o menos. ¿Sabe cuánto? Este es un dato interesante. ¿Sabe cuánta gente más o menos, cuántos israelitas viven allá, cuántos están en Israel? Israelitas me estoy refiriendo, israelitas. No hay más de 4 millones. Y se calcula que en el mundo hay 17 millones. Afuera. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Está disperso. Y una de las promesas que Dios hizo, ¿qué hizo? Que se iba a restablecer el reino. Eso no ha sucedido, pero va a suceder algún día donde todos vuelvan, porque es una profecía. Y si usted va a decir, oh pastor, suena parecido a lo de Babilonia. ¿Se acuerda con Nabucodonosor? ¿Cuántas personas estaban con Nabucodonosor? Habían 2 tribus. ¿Y las otras 10? Dispersas. ¿Y hoy día dónde están? No se sabe. Cuando Nabucodonosor termina su reinado, el Señor después permite que la gente se vaya de Babilonia. ¿Se acuerda? ¿Ha escuchado esa historia? ¿Todos se fueron de Babilonia o un pequeño grupo? A Israel, a Jerusalén. Un pequeño grupo. Y se vuelve a repetir lo mismo que ahora. Un pequeño grupo se devolvió después de estar de esclavitud, un pequeño grupo se volvió a Israel. ¿Y el resto dónde quedó? Esparcido en el mundo. Por eso, esto le están preguntando, ¿y algún día nos volvemos a juntar? Es una profecía. Y el Señor le respondió en el versículo 7, si me está siguiendo, le dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, le está diciendo, tienen que preocuparse de otra cosa, más de que cuándo se va a establecer el reino. Y ¿sabes qué? Yo lo hago con mucha similitud, a veces cuando muchos cristianos hoy día están esperanzados, y está bien, pero están enfocados solamente en una cosa, que Cristo venga. ¿Usted quiere que Cristo venga? Pero hay algo más importante que Cristo venga. ¿Qué es lo que es? Exactamente, porque los discípulos les preguntaron, ¿y cuándo vas a establecer el reino ahora que tú te vas? Mire lo que le dice en el versículo 8. Si era tan importante esa pregunta, si era tan importante establecer el reino, Cristo les dijo en el versículo 7 que no era necesario estar preocupado de eso, porque había otra preocupación más grande. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo?
Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que usted y yo quiero que Cristo venga, pero no nos preocupemos tanto de la venida de Cristo, sino de la gente que todavía no conoce a Cristo como su Salvador. Porque tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos que ser testigos. Y la palabra testigo, que es un término muy bien ocupado en la abogacía, ¿qué hace un testigo? Cuando yo le digo, puede ser mi testigo, es alguien que va a atestiguar, es alguien que va a contar, es alguien que va a hablar. ¿Y sabe cuál es mi función como hijo de Dios? Atestiguar que Jesucristo existe, atestiguar que Cristo murió por nosotros, atestiguar que Cristo algún día va a venir por nosotros. Entonces el Señor justamente le está hablando a aquellos hombres que no les tocaba el tiempo a ellos de saber. Pero sí algo era importante, que iban a recibir, obviamente, el Espíritu Santo para que pudieran con derecho poder hablar del Señor Jesucristo. Por eso vemos ahí en el versículo 8 que el Señor le dice, me seréis testigos. Y muchos de la teología han hablado acerca de estos términos. Judea, dice, me seréis testigos. Me perdí, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y mucha de la teología o de los estudiosos están diciendo, no se está refiriendo específicamente al lugar, sino que está hablando desde de la parte más interior de nosotros a la parte más exterior. ¿Cuál sería mi Jerusalén? Mi familia. Predícale primero a tu familia, háblale a la gente de tu familia. Después, ¿a quién le hablamos? A los de Judea. Estaba Jerusalén, era la ciudad. Judea era la provincia. Así que ahora estamos yendo un poquito más afuera. ¿Podrán ser nuestros vecinos? ¿Podrán ser nuestra población? Y después encontramos Samaria, mucho más allá. ¿Será la gente que no conocemos? ¿Será la gente, el hombre del banco? ¿Será la gente de otra ciudad cuando yo viajo? Y a la final, la última de la tierra se está refiriendo a todo el mundo. Y esa es la función de nosotros, de anunciar. Y el Señor Jesucristo le estaba diciendo eso a los apóstoles, que a propósito, ¿tenían al Espíritu Santo? Los apóstoles aquí en este libro, ¿tenían el Espíritu Santo? Todavía no, porque el Señor le había dicho, dentro de pronto. ¿Están conmigo ahí? Porque ese tema es sumamente clave para después lo que vamos a discutir en un momento más. Versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Cristo después de 40 días, justamente vemos que Él resucitó, se vio por 40 días, a los 50 días, sabemos que llegó en Pentecostés, pero Cristo se va. Y aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que lo más probable tienen que haber sido ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, ¿a dónde? Así vendrá como la habéis visto ir a él. Cielo. Mi hermano, Cristo un día vuelve. Por eso aquí los ángeles posiblemente están diciendo, Cristo se está yendo, pero algún día va a volver. Y nosotros creemos que Cristo viene por su iglesia, por si acaso. Así que vemos que ellos estaban con los ojos al cielo mirando y todo lo que sucedió. Ahora, eso que están relatando, por si acaso, lo que está relatando en el versículo 11, no solamente lo escribió Lucas, lo escribió un profeta mucho tiempo antes, el profeta Zacarías, que el Señor Jesucristo iba a ser llevado en las nubes. Y entre Zacarías y entre Lucas, ¿sabe que hay varios cientos de años? Había WhatsApp. Y cómo alguien que vivía en un lugar muy lejano
estaban escribiendo las mismas palabras que está escribiendo Lucas. Y eso es porque estaba Dios obrando, trayendo inspiración sobre los hombres. Podrían, pero eran hombres normales, ¿no? Piensa, vamos a 100 años atrás. ¿O cuándo estudiaste tú en la escuela? Vamos allá, pues si estás hablando de Zacarías, ya hablemos de ti entonces. ¿Cuántos años atrás estudiaste tú? 1009, ¿qué te importa? Ya, pero ¿cuándo estudiaste? Si no importa, si van a sacar la cuenta igual. ¿El 80? Ya, el 80. Te voy a hacer una pregunta. En el año 80, ¿todos tenían Atlas? Y estamos hablando de un poquito de años. Ándate a 2500 años atrás. ¿Quién tenía un libro? Nadie del vulgo, nadie del pueblo tenía, solamente reyes nomás. Y acuérdense ustedes, para que ustedes hagan memoria de lo que voy a decir, en el año 252 antes de Cristo, por primera vez se traduce la Biblia al griego, porque la Biblia del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo solamente a los 39 libros del Antiguo Testamento, estaban escritos en hebreo y arameo. Y había un rey que se sumó junto a la biblioteca más grande que había en aquel tiempo, hace 2252 años atrás, aprox, que era la biblioteca de Alejandría en Egipto. La biblioteca de Alejandría, se encargó de recopilar, tenía libros y libros, pero adivine qué no tenían. No tenían la Biblia en el griego. Lucas, ¿qué hablaba? Griego. Así que lo único que podría haber hecho Lucas, ahí respondiendo a la pregunta y llegando a que Lucas haya ido ¿a dónde? A Alejandría. Y haya estudiado una de las copias que habían hecho justamente, ¿cuántos eruditos? Esto es historia, esto no es Biblia, esto es historia. 72 eruditos. ¿Por qué justamente de Alejandría fueron a Jerusalén y buscaron los mejores traductores que habían del griego, del hebreo al griego? Y por eso la Biblia, que se creó en el 252 a.C., se terminó llamando la Septuaginta o Genta, o que quiere decir en el latín la Biblia de los 70, aunque en realidad eran 72. ¿Ya? Eso es historia y eso usted lo puede googlear. Ahora, no googlee Wikipedia porque el peor... Hay otros, y yo les puedo recomendar muy buenos páginas de estudio, porque Wikipedia copia y pega, no. Hasta usted puede aparecer ahí si se llena usted su historia. Pero eso es lo que justamente sucedió. Así que no tenía, ¿ya? Ahora, desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último, ¿cuántos años hay? Es interesante, ¿por qué? Porque lo que dijo este, también lo está diciendo este. ¿Y en qué periodo? ¿Sabe cuánto? 3.500 años, a 4.000 algunos que son más exagerados. ¿Y tú sabes qué nos muestra la ciencia? Que en la tercera generación, que diga, en la cuarta generación, ya se pierde la memoria. Cuéntame y háblame por 10 minutos de tu tatarabuelo. ¿Qué te acuerdas de tu tatarabuelo? A lo mejor ni te sabes ni el nombre.
¿No te sabe el nombre? Ya, por eso te digo, cuando estas cosas las conversamos es interesante. No nos acordamos porque así lo dice la ciencia. Por eso se tiene que escribir, por eso se tiene que dejar historia, porque a la cuarta generación ya nos olvidamos. Yo no tengo, ¿cómo se llamaba mi tatarabuelo? Pedro. Tenía yo 7 meses cuando murió. ¿Ve? Ahora estoy preguntando un poquito más. Ahora, si usted me pregunta si me acuerdo de mi tatarabuelo Pedro, no me acuerdo. ¿Me doy a entender? Pero y por eso hay historia, por eso es ciencia, por eso hay información guardada, porque es imposible que este que escribió con este que escribió después de 4000 años se ponen de acuerdo. Pero volvamos a lo que estamos estudiando. Gracias por la pregunta igual, buena pregunta. Versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Así que ahí es lo que está sucediendo. Cristo se va en las nubes. 40 días se va, Cristo desaparece. ¿El Espíritu Santo ha descendido todavía? No estaba en su interior, todavía no estaban con el Espíritu Santo en su interior. Versículo 12. ¿Por qué le digo esto? Porque les voy a enseñar hoy día unas posiciones que hay ahí de por medio. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿ya? Que equivale a un sábado, el día de reposo, pero es interesante ese dato. ¿Por qué es interesante ese dato? Porque nos está hablando de la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés fue 50 días después de la muerte de Cristo. Y era una fiesta. Ahora, ¿qué decía esa fiesta? Que cuando se celebrara la fiesta de Pentecostés, usted por las normas, la ley judía, no podía estar a más de 1 kilómetro del templo. O sea, ¿cuánta gente había en Jerusalén ese día? Estaba repleto. Y la gente a veces no se da cuenta que la venida del Espíritu Santo sucedió cuando había muchísima gente. Por eso ustedes van a entender después cuando bajó el Espíritu Santo y lo escuchaban hablar en sus propias lenguas, porque había tanta gente de todos lados por la fiesta que había. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes son estos? Los 11 apóstoles. Porque faltaba uno. Porque acuérdense que Judas no fue contado dentro de los apóstoles. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban todos. Apóstoles, María, con sus hermanos. Y aquí entramos en un tema, porque hermanos, porque la palabra hermanos es literalmente hermanos. Pero lamentablemente yo no me gusta hablar de otras religiones, porque no me carga. Pero en algunas religiones y en otras creen que Jesucristo sí tuvo hermanos y en otras creen que Jesucristo no tuvo hermanos. Por eso, y ahí está el debate en muchas denominaciones, inclusive denominaciones dentro de la misma. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, tenemos dentro de la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia Apostólica Romana, tenemos la Iglesia Católica Ortodoxa, tenemos la Iglesia Católica etíope y tenemos la Iglesia Católica de los coptos. 4 iglesias católicas, ¿sabía usted eso? Algunos sí.
La gran mayoría no, porque aquí ¿cuál llegó? Aquí llegó la romana. ¿Ya? La gran mayoría, cuando los primeros que llegaron misioneros eran romanos, por eso romanos. Pero el romano cree justamente, la Iglesia Católica Romana habla de que la Virgen no tuvo más hijos. Y por ahí en un siglo y tanto declararon inmaculada. Pero los otros no, los otros dicen sí, pudo haber tenido más hijos. Porque la palabra que he ocupado aquí, hermanos, ¿por qué quién estaba? Judas, hermano de Jacobo, pero dice que quién estaba más. Todos estos perseveraron unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ya? Puede ser, algunos dicen primo, es la traducción a donde yo quería llegar. Que en algunos dicen que eran primos, no eran hermanos. Pero no tiene sentido, porque el énfasis en la Biblia, y con mucho respeto, el énfasis en la Biblia es Jesucristo. Es Jesucristo. En Él tenemos salvación. Y dice en el versículo 15, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, ¿cuánto eran? 120 en número. ¿Por qué el libro de Lucas está dando cifras? Para dar credibilidad. ¿Por qué quiere decir que habían cuántos testigos? 120. Pero anteriormente Lucas dice que habían 500. Por eso es importante, porque si Lucas podría haber dicho, estaba yo y vi a Cristo. ¿Quién le cree? Les dije que no me gusta hablar de otras religiones, pero hay un personaje que se llama José Smith. Él dijo que se le apareció Cristo. ¿Cuántos testigos habían? Ninguno. Había otro personaje llamado Mahoma, que se estaba bañando, estaba en un lago, y se le apareció un ángel. ¿Quién más vio? Nadie más, él vio nomás. Y el otro día estuve viendo algo bien interesante estaba hablando el obispo de México, si no me equivoco era, un hombre muy letrado, católico, y él decía que a veces la gente confunde apariciones con visiones. Y me gustó lo que dijo. ¿Saben lo que dijo este sacerdote? Dijo, nunca se le ha aparecido la Virgen a nadie. Y yo ahí, me saltó la antena así como que, ¡ah! ¿Qué escuché? Y me dijo, no, nunca nadie. Y el mismo que estaba al lado le dijo, pero los 3 pastorcitos que la vieron, la de Fátima, y le dijo, ¿pero más gente la vio o solo ellos no? Me dijo, y esa es la diferencia. Cuando todos veamos, o cuando un gran número de gente ve, eso es una aparición. Pero cuando 1 o 2 personas dicen que se apareció, esa es una visión. Y nosotros no estamos de acuerdo con las apariciones. Y las visiones ya es un tema de las personas que dicen ver cosas. Me pareció interesante y me aclaró algo también. Que ellos no están, y lo decía enfático, y lo dijo, la Virgen no se le ha aparecido a nadie. Me gustó esa frase que dijo el sacerdote. Y tiene razón. Por eso Lucas está dando números. Y Lucas aquí está diciendo que había más de 120. Pero era Pedro justamente el que se levantó. Varones hermanos, mire lo que dice, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Ya? Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y toda su
entrañas se derramaron. Y fue notorio, ¿qué dice? Un historiador nuevamente escribiendo, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, o que quiere decir campo de sangre o campo del alfarero. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y eso es interesante. Es interesante. 1500 años antes, uno estaba diciendo cómo iba a suceder lo que iba a pasar con Judas. ¿Entiende usted que no sucede al azar? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta en tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro oficio. Y aquí algunos piensan que se está refiriendo, y eso es lo que quiero explicar ahí, que se está refiriendo a la sucesión de Judas. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, los 40 días que anduvo después de la resurrección, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y eso, déjeme decirle algo y aclararle algo, porque hoy día también está de moda, ya hace un par de años está de moda, el tema de los apóstoles. Yo personalmente, cuando miro la Escritura, yo creo que el Señor estableció apóstoles en una etapa y profetas en una etapa. Y lo que está vigente para mí hoy día es el pastorado, pastores, evangelistas. ¿Por qué no creo en apóstoles? Pero usted a lo mejor ha escuchado de algún apóstol. Mire lo que dice el versículo 22, porque primero da aquí un requisito para ser apóstol. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno, o sea, para ser apóstol, uno se ha hecho. ¿Qué tiene que haber visto? Tiene que haber visto a Cristo resucitar. Ese es el primer requisito para llegar a ser un apóstol. ¿Quién podía entonces? Eran muy pocos aquellos que vieron al Señor Jesucristo resucitar. Y hoy día, por eso les digo yo, no entiendo por qué algunos se andan llamando apóstol, el apóstol tanto, aunque la palabra apóstol es una palabra en el griego que quiere decir enviado, pero la palabra de ministerio apostólico era solamente para los 12, nadie más. Y hay unos pasajes por ahí que a veces me quieren meter a Bernabé de apóstol, pero simplemente es el vocablo enviado. No es un apóstol. Y ahí menciona, tiene que haber sido hecho testigo con nosotros, ¿de qué? Tienen que haber visto la resurrección de Cristo. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Interesante? ¿Por qué le hice a ver esto? Porque aquí yo les quiero contar, una de las cosas que me gusta a mí, que la gente aprenda todas las versiones. A mí no me gusta muchas veces, yo no soy del pastor que enseña lo que yo quiero que ustedes sepan nomás. No, ustedes, bueno, los que me conocen, enseño de todas las religiones, para que cada uno vea y tome una opinión y una decisión. Y cuando hablamos de esta posición, vamos a encontrar algo interesante. Porque en el libro de Apocalipsis vemos que hay 12 columnas, ¿cierto? Hay 2 escaleras,
simbolizando a los del Antiguo Testamento y a los Nuevos Testamentos. ¿Cuántos apóstoles hay en el Nuevo Testamento? Apóstoles, nombrados apóstoles, ¿cuántos? Hay 13. Por eso les digo yo que en el cielo hay solamente 12 haciendo simbolismo de los apóstoles. Pero cuando miramos la Biblia, así como la leemos, encontramos que ya habían 12, porque hasta ese momento Pablo ¿estaba o no estaba Pablo? No estaba. Pero ¿sabes qué? Y eso es lo que a lo mejor te quiero enseñar algo que es diferente. Yo en realidad no me detengo mucho a veces en cuestionar si fue o no fue. Primero, ¿por qué dice esa mención? Matías fue escogido como sucesor. Ahora, ¿quién lo escogió? Los hombres. ¿Quién lo propuso? Pedro. Y ustedes ven un relato, alguna parte donde Dios interviene. Inclusive a mí cuando yo lo leí hace muchos años atrás, yo me tomé por una posición, aunque no la comparto mucho, pero porque para mí ha sido complejo. ¿Cómo yo le explico a una persona que Dios está escogiendo a una persona tan importante tirando una moneda? Es raro, ¿no? Escoger a un apóstol echando suerte. Es raro, ¿no? Para mí siempre eso ha sido raro. Ahora, ¿en qué me aferro? Porque uno para aferrarse a una posición, ¿qué tiene que tener? Evidencia. ¿Y de dónde tiene que venir la evidencia? Ya, veamos Gálatas, mire, por favor, porque de ahí viene mi evidencia. Esta es mi posición, aunque si usted quiere pensar que Matías, y a propósito, ¿sabe qué conocemos de Matías en la historia? Nada. ¿Sabía usted eso? De Matías no sabemos nada, no sabemos dónde terminó, qué hizo, qué estableció, no sabemos nada. La única mención es esta. Pero no así de los 11. De los 11 tenemos historia, dónde fueron, a qué parte llegaron, algunos se fueron a España, otros terminaron en la India, otros terminaron por toda Europa. Sabemos muchos de ellos, porque están los escritos. Pero de Matías no sabemos nada. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, por favor, Martina. Mire lo que dice el texto. Pablo, apóstol. ¿Y qué le puso entre medio entre paréntesis? ¿No le habrá querido pegar un palo a Pedro? ¿Me doy a entender o no? Porque si está diciendo, Pablo, apóstol, no de hombre, ¿a qué se habrá querido referir no de hombre? Es que, vamos a la historia, ¿cuántos fueron escogidos como apóstol por hombres? Por hombres. Entonces no está hablando de otros compadres por ahí. Creo que le está pegando un coscorrón a Pedro. Lo que pasa es que no, entre los requisitos, yo creo que Matías cumplió todos los requisitos. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Es que Dios escoge a sus apóstoles. Y por eso dijo, Pablo está diciendo, no de hombre ni por hombre, sino por quién. Porque a los otros 11, ¿quién los escogió? Jesucristo. ¿Y a Matías? Hombres. Por eso es mi posición, por eso cuando yo veo Apocalipsis no veo a 13 columnas, veo a 12. O son los 12 con Matías y es cortado Pablo, o es cortado Matías
y he incluido Pablo. Interesante. ¿Lo había escuchado eso? Mucha gente a veces escuchamos y leemos, pero es interesante porque dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero fue contado por quién, tampoco lo dice. ¿Fue contado por Jesucristo? ¿Fue contado por el Espíritu Santo? No dice, fue contado. Simple. Versículo 2, capítulo 2, para cerrar, cuando llegó el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A eso le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Que no lo confunda, y lo vamos a ver la próxima semana, que hay un error. Yo escucho en algunas iglesias a veces enseñar esto, pero porque no lo entienden. Dicen, Señor, bautízanos con tu fuego. ¿Y usted sabe cuál es el bautismo de fuego? ¿Sabe dónde está mencionado el bautismo de fuego? En Apocalipsis. ¿Y sabe qué es? Juicio sobre el que no tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo no va a ser bautizado con fuego. El que no tiene al Espíritu Santo será bautizado con fuego, con juicio. ¿Pero ha escuchado usted a algunos cristianos ocupando la palabra fuego sobre sus vidas? No se olvide que la palabra fuego en la Biblia siempre ha estado acompañada de juicio. Y la palabra fuego, inclusive en el Nuevo Testamento, las menciona que algún día nuestras obras serán pasadas por fuego. Y el fuego, cuando nuestras obras pasen por fuego, ¿para qué son? Para ser eliminadas. Y porque esto es casi repetitivo cuando converso con algunas personas que creen esto y me dicen, pero como Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego de Dios que fue impuesto por imposición de mano. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Lo voy a dejar aquí con la bala pasada. Es que en el original no está la palabra fuego. ¿Quién puso fuego? Don Casidoro de Reina. ¿Y para qué puso Don Casidoro puso la palabra fuego? Para darle una emotividad al pasaje. Pero en el original no existe la palabra fuego. Es por eso que cuando los predicadores a veces estudiamos y estamos estudiando más profundo, siempre tratamos de ir a los textos originales. ¿Ya? Porque en el texto original vemos si está la palabra o no está la palabra. Y la palabra que no está en Timoteo, adivinen cuál es. Fuego. Si quiere después del culto le puedo mostrar una Biblia en su texto original. Y no está la palabra fuego. Y hay otras palabras que no están. Pero ojo, porque algunos van a decir, yo sé que ustedes van a decir, o algunos van a decir, pero pastor, la Biblia dice que no hay que sacarle ni una J, ni una tilde. ¿Sí o no? Pero no está hablando específicamente de palabra o traducción, porque lo que tenemos nosotros en nuestras manos es una traducción, no el original. Y hay que entender inclusive que el original, el Pentateuco tenía coma, tenía tildes, no tenía ni capítulo ni versículo. Entonces cuando dice no le saque ni una J ni una tilde, era simplemente un concepto simbólico, porque todavía algunos de los inclusive puntos que hoy día tenemos, adverbios y cosas por el estilo, no tienen más de 800 años.
Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por empezar y poder mirar este libro, que va a ser un libro realmente precioso de aprender, de mirar lo que sucedió en la primera era cristiana, donde vemos justamente el mensaje principal, porque vemos el libro de los Hechos, que es Lucas nos habló en su evangelio, nos habló acerca de la muerte de Cristo. Pero cuando vemos en el libro de Hechos, Lucas nos abre el libro hablando acerca de su resurrección y de su viaje justamente a la presencia de su Padre. Por eso, mi Señor, yo sé que aquí van a aparecer como el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derrama y donde la historia cambia, donde aquella iglesia que fue formada por un grupo de apóstoles vino a agregarse justamente a una iglesia ya formal, obviamente dando el sello el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que, mi Señor, te pedimos que nos des entendimiento, porque es un libro complejo, es un libro transicional, y que podamos seguir aprendiendo y agregando información, porque algún día justamente personas a nuestro alrededor, donde nosotros tenemos que ser testigos, tenemos que muchas veces explicarles, enseñarles lo que está diciendo la Escritura. Porque creo, Dios, que Dios, cuando tú obras en la mente también de ellos, por obra también del Espíritu Santo, los convences de que necesitan a Cristo como su Salvador. Y doy gracias a ti, mi Señor, porque como lo decía en la enseñanza, tenemos, pero miles de evidencias de tu existencia. Y aún así hay muchas personas que todavía dudan de ti. Oramos por esas personas que puedan saber y entender que primero se parte con la fe. Y una vez que está la fe, le podemos justamente dar información a esa fe. Y porque a la final, mi Señor, lo que tú buscas de cada uno de nosotros es que te reconozcamos como Jesucristo, nuestro Salvador. Porque un día cuando nosotros recibimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros le aceptamos a Él por fe y por consiguiente viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque si no predicamos aquello, algún día para esa gente va a venir el bautismo de fuego. Un bautismo donde dice la Escritura que los dientes van a crujir. Por eso, mi Señor, ayúdanos. Y yo sé que tú produces el hacer como el querer, para que más gente pueda escuchar el Evangelio, aprender y que puedan poner toda su fe en Jesucristo como su Salvador. Gracias, mi Señor, por esta noche, por el tiempo que nos das para seguir aprendiendo y sigue bendiciendo nuestra vida. Aprovechamos de terminar esta oración, Dios, por la lluvia que viene. Dios, gracias primeramente. Creo que mucha gente estaba orando para que viniera lluvia. Mucha gente dependemos del agua, que es vital. Mucha gente en el campo, de lo que comemos, depende justamente de los ríos. Y yo sé, mi Señor, que a veces se ven cosas catastróficas, pero al final, Señor, tú siempre te encargas de equilibrar, Dios, todo. Tú sabes cuándo llega el momento, o a veces cuando pruebas nuestra fe. Y es por eso, mi Señor, que también te rogamos que durante estos días nos estés cuidando, nos estés protegiendo, y si hubieran situaciones X que podamos primeramente ayudar si es que podemos, y poder justamente ver que también como cristianos podemos ser un reflejo a otros. Gracias, mi Señor, por todo lo que vas a hacer, y sabemos que a veces, aunque las cosas no se ven bien, como aquel día cuando llovió 40 días y 40 noches, lo que tú buscabas era justamente la salvación de 8 personas, y que eran justamente, iban a ser tu descendencia. Así que gracias, Dios, por todo. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.